¿Qué es importante tener en cuenta? Fíjense el patrón de la gráfica presión-tiempo en el modo controlado por presión. Recuerden que si la variable presión es fija, quiere decir que el ventilador va a presurizar el sistema hasta que alcance una presión límite y esa presión se sostiene en la inspiración. Acá no es muy claro, por lo que les digo, las características de este pulmón, que es un pulmón pues, de mentiras, es un balón, es una bomba, pero en las gráficas normales lo que veremos es un patrón donde la presión aumenta, se sostiene y desciende, diferente al modo asistido controlado por volumen, donde podemos ver la presión pico y la presión plató. Es por ello también que la presión plató no va a ser exacta o no se va a medir de la misma manera, no va a ser confiable medida en los modos por presión. Vamos a hacer la maniobra de pausa inspiratoria. 2, 3, 4, 5. Entonces en la maniobra de pausa inspiratoria, pues el ventilador me mide la presión plató, ¿cierto? Pero acá, como la presión es constante, no va a ser muy confiable la maniobra de presión plató. Recuerden que en la gráfica presión-tiempo por volumen tenemos dos tipos de presión, la presión pico, que es la más alta, y la presión plató, que es la más bajita en este caso. Entonces, una presión plató confiable debe medirse en un modo controlado por volumen. En este caso, miren cómo cambió. Estamos ventilando el mismo pulmón y en este caso, pues cambió la distensibilidad estática, cambió la presión plató y es el mismo pulmón, ¿cierto? Del mismo material, no ha cambiado nada, por eso aquí no es confiable medir la presión plató. Nos puede dar falsos positivos o falsos negativos, por lo que si se va a medir la presión plató es ideal pasar al paciente momentáneamente a un modo controlado por volumen, recibiendo el mismo volumen corriente que estaría recibiendo en los modos controlados por presión, por el funcionamiento del modo ventilatorio en sí mismo, ¿cierto? En este caso estamos viendo que un paciente con presión inspiratoria de 15, pues está movilizando un volumen de 527. Decíamos que nuestro paciente tenía un volumen corriente de más o menos 490, quiere decir que 15 me están hiperinsuflando ese pulmón. Estoy teniendo un volumen mucho más alto, por lo que en este caso debería bajar la presión, ¿cierto? Al ser un pulmón de mentiras, nuevamente, pues nos genera estos cambios de volumen pulmonar tan altos. Por lo general, las presiones inspiratorias en los modos controlados por presión en los adultos van por encima del 15, 16, 17, 18, para manejar los volúmenes corrientes que se manejan en los adultos, que oscilan entre los 400 a 600 mililitros en promedio, ¿cierto? Entonces miren que con 13 ya mueve 505, un poquito más cercano, ¿cierto? El 490, pero todavía le seguiría faltando. En este caso, pues este paciente necesitaría una presión inspiratoria, veamos si con 12 logramos mover un valor más cercano al volumen corriente normal. 499. Aquí nos estaríamos ya acercando al ideal. Entonces es por ello que en los modos por presión no se tiene control del volumen corriente exacto y por eso no se tiene control asimismo de la ventilación minuto del paciente, que depende del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Como los volúmenes van a ser variables, la ventilación asimismo va a variar y no vamos a tener control de niveles de CO2 tan exactos. Entonces, es la única indicación puntual que tendrían los modos por volumen. Nos sirven un poquito más para controlar pacientes en los que necesitemos niveles de CO2 más exactos, la ventilación más exacta y más controlada, como por ejemplo un paciente neurocrítico, ¿cierto? En donde los niveles de CO2 van a ser fundamentales para la autorregulación cerebral. Listo. ¿Qué más podemos ver en las gráficas de raro? La gráfica presión, en la gráfica, en esta que tenemos aquí, igualmente el volumen corriente en los modos controlados por presión, que dijimos, va a ser variable. Entonces, se abre la válvula inspiratoria, va a entrar todo el volumen que tenga que entrar hasta que se alcance la presión límite. Entonces, por eso vemos este patrón y se va a dar la exhalación. Si nos devolvemos al modo controlado por volumen, la gráfica va a cambiar. Ahora nos puso otro volumen corriente, 490, y los
40 de flujo. Entonces miren que aquí el volumen es distinto. El volumen ingresa, ¿cierto? Y como mi variable límite es el volumen, no puede entrar más. Entra en la inspiración y simplemente se sostiene y sale en la expiración. Entonces ahí estamos viendo la gráfica volumen-tiempo en los dos modos. Listo. Acá cabe anotar que obviamente la presión pico no se ve y no se ve la plató, ¿cierto? Por la calidad del pulmón, que pues es una bomba aislada y no es un pulmón real.